Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y tengo el enorme placer y gozo de tener un gran invitado. Ya lo están viendo ustedes y sin más le doy la bienvenida al podcast a mi querido doctor Alan Barrell. Querido Alan, bienvenido al podcast. Agustín, por fin se me hizo estar contigo. Se nos ha hecho. Realmente es un privilegio y un honor extraordinario para mí el poderles acompañar este día, porque los he seguido. Yo he escuchado sus programas, he escuchado las participaciones de toda la gama de autoridades que has incluido a lo largo de las diferentes situaciones que has analizado. Y no nada más he aprendido de ellos, he quedado realmente admirado de lo que precisamente ayuda a la gente cuando empiezas a platicar un poquito más con este tipo de ejemplos. Eso definitivamente por algo hace que tu programa ya esté referenciado en un libro de especialidad y que además ya cumplieron 2 años en el aire. Así que felicidades y para mí es un honor acompañarles. Pues es un placer, Alan. Agradecemos tus palabras, tu cariño. Ya escucharán al doctor Barrell. Es un referente cuando hablamos de temas de salud. ¿Y quién mejor para el episodio del día de hoy que él cuando vamos a hablar de aspectos relacionados con la aviación? Es un hombre muy modesto, mi querido Alan, pero es un experto en... ¿Cómo se llama la especialidad, Alan, para no citarla mal? Medicina aeroespacial, precisamente. Yo tenía ahí en la cabeza que ese era el nombre adecuado, dije no vaya a errarle, pero no. Suena padrísimo, querido Alan. Y el día de hoy, como hacemos en el podcast de Cinequiatría, escogemos una película, un personaje y lo analizamos a través de la visión de la salud mental. Y esta vez tenemos el gran honor con Alan de hablar de una película fantástica, ya lo van a escuchar, la película es Sully o El milagro en el Hudson. Y es una película que antes de dar inicio al análisis del personaje, que vaya que tiene por muchos lados que podemos hablar del protagonista, lo vamos a hablar del capitán. Querido Alan, ¿qué parece para ti? ¿Qué te pareció la película Sully? Fíjate que fue muy bien presentada. Como tú sabes, yo soy fanático de los aviones, de medicina aeroespacial, como ya lo mencionamos. Tengo la satisfacción de tener 35 años acreditado ante la Aerospace Medical Association, entonces se vuelve un referente extraordinario todo lo que sucedió en aquella ocasión. Eso que sucedió, que muchos le llaman el milagro del Hudson, precisamente, el 15 de enero del 2009, fue una cuestión realmente extraordinaria. Y aquí tenemos que darnos cuenta dentro del marco que ello implica ciertos detalles que creo que le va a permitir a tu audiencia disfrutar todavía más el análisis que vamos a hacer. Tomemos en consideración que era un día común y corriente, cualquiera, donde simple y sencillamente se iba a hacer un vuelo básicamente corto de Nueva York a Charlotte, nada extraordinario, estás hablando de un México-Monterrey, un México-Guadalajara. Casi 2 horas, cuando mucho. Sí. Y entonces de repente tú te encarreras, despegas y obviamente, súbitamente, se presenta una falla tal que la primera voz que escuchas del capitán es prepárense para el impacto. De hecho, la forma en la que la película está presentada permite abordar lo que sucede, no nada más en el evento, sino lo que sucede después del evento. Y que hubo una serie de datos muy importantes porque obviamente tanto las autoridades como los fabricantes de los aviones tienen que saber qué fue lo que pasó. Un detalle muy curioso es que el día que tú gustes, a la hora que tú quieras, por lo menos hay alrededor de 450,000 personas volando al mismo tiempo por sobre de nuestras cabezas. Entonces, la parte de la cuestión aeronáutica sigue siendo algo realmente seguro. Por lo mismo, cuando se presenta una situación como la que se vivió, el análisis se hace en todos los ángulos, desde todos los sentidos, y se hace con una profundidad que raya a veces en histeria,
en obsesión, pero lo importante es evitar que se vuelva a presentar. Y obviamente analizar todo lo que se puede aprender de ello. Dado que es una situación extraordinaria, pues obviamente siempre va a haber toda una serie de puntos de referencia, de criterios, de interpretaciones, y que obviamente van a estar sustentados en los detalles técnicos que el tipo de aviones que hoy en día se usan te pueden facilitar, como son las grabaciones de voz, como son las grabaciones de las operaciones aeronáuticas, y entonces analizas realmente qué fue primero, si el huevo, la gallina, o a todos se los estrellaron, como en este caso. Oh, bien, oye, Esa querido parte Alan, y se esa vuelve parte que impresionante. tú nos estás diciendo, qué interesante, porque yo me quedé con una sensación que ya después de que la vi una segunda, una tercera ocasión la película, como de indignación hacia la forma en que las autoridades que regulan la transportación, y ahorita que te estoy escuchando me va haciendo más sentido, por qué veía este comportamiento de quien evaluó, Claro, analizó y puso claro, en algún momento en duda el heroísmo porque fue calificado como un héroe. Pero yo experimentaba cierta indignación, pero ahorita que te escucho, pues me hace sentido. Tanto el desarrollador de la aeronave, como el aeropuerto, como las autoridades de tierra que se encargan de preparar para que el avión salga o no salga, tienen que estar enterados de si eso que pasó se dice un acuatizaje, mi querido Alan, así fue es. Ujú. lo que hace que salva 155 personas, ¿no? Que fue un número Exactamente. milagroso el que sucedió. Y quería yo preguntarte en un primer momento, después de esta información que nos ofreces, Soli, como así le dicen de cariño al capitán, está en medio de una pesadilla. Vamos entendiendo Totalmente. un poco qué es lo que ocurre, qué es lo que está sintiendo. Es más, el sueño lo despierta y es que él empieza este proceso de investigación. Tú y yo lo hemos platicado varias veces y me encantaría que quien nos ve y nos escucha tenga conocimiento del nivel de estrés, del nivel de presión al cual es expuesto, pues ya no digamos en un incidente como este, que ya lo desmenuzaremos tú y yo, en el día a día, en la Claro, actividad de los pilotos de aviación. claro. Fíjate que tocas un punto muy importante. Mucha gente contempla, y no nada más en la aviación, también en los trabajos como lo que es la parte médica, lo que es la salud mental que tú tan atinadamente manejas, que son trabajos de poca monta, valga la expresión, ¿sí? Porque pues todos lo hacen, porque es muy fácil, porque ya todo es automático, porque ya todo simple y sencillamente se puede atender. Sin embargo, en ese sentido, el estrés precisamente de lo vivido es lo que hace que el capitán se despierte a la medianoche empezando a hacer su propio análisis. Sí. Tomemos en cuenta que una situación en la cual nosotros somos los responsables de una vida, o de muchas, como en este caso, siempre nos agrega un entorno especial a la hora que algo sucede, para bien o para mal. Porque precisamente ese es el reto personal que nosotros tenemos. Y me permito referir que a veces somos los peores jueces, porque precisamente tratamos de ser tan absolutamente minuciosos con asegurarnos de que no nos haya faltado algo, de que no hayamos obviado algo, que eso es lo que precisamente no nos deja dormir o nos despierta en la madrugada con una situación de ese tamaño. Lo que ellos vivieron fue un evento realmente traumático. El, Sí, tú hablabas ahorita del momento en el que se despierta en la noche. Yo te quisiera llevar a un instante en particular, al momento en el que se preparan para realmente hacer el acuatizaje. Ese momento donde tiene, porque sabe que tiene el mando del avión. Hay una claro. referencia donde dice mi avión, que es una terminología específica que se usa en cabina, porque yo soy el que tengo el mando. Ok. Implica que en ese sentido, cualquier instante que pase es mi absoluta responsabilidad.
Qué enorme, Entonces, Alan, qué gran el, presión. el momento en el que tú decides que no vas a aterrizar en ningún otro lado, porque se te está cayendo el avión, Es cierto, en es el instante cierto. en el que tú te das cuenta que no hay forma alguna que tú puedas evitar y que lo menos peor es acabar en el agua, te la vas a jugar al todo por el todo. Ese prepárense para el impacto, Brace for Impact, fue impresionante. De hecho, hay un libro que precisamente se documentó con las memorias de todos los pasajeros. Es Oh, un libro muy interesante que puedes tú encontrar, donde precisamente van platicando cómo esa experiencia les fue cambiando la vida o cómo se las limitó. Porque obviamente tú sabes que el estar ante una situación cercana a la muerte nos hace realmente recapacitar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, la presión que el personal aéreo puede tener pareciera que fuera simple, pero es tan valiosa y tan delicada que obviamente en el instante en que esto se hace consciente, entonces ya lo vemos bajo otro matiz. y es cierto, porque yo no tomé en consideración esto que estás mencionando. Cuando la torre de control, el controlador de vuelo, le ofrece dos aeropuertos alternos o dos Ujú. pistas alternas al Sí, aeropuerto de La Guarda, de donde sí. habían al parecer despegado y de Ujú. donde pues toda la trama y el conflicto sucede para responder a la pregunta, ¿es un héroe? O todavía con esa responsabilidad que nos estás hablando, con todo lo que implica el compromiso de las consecuencias que de la decisión que él tomó deriven, todavía encima de eso, tiene que pasar por un juicio durísimo después de tomar una decisión de gran responsabilidad. Y aquí yo quisiera hacer un breve paréntesis, ya que tú eres un hombre que se ha dedicado a decisiones en cargos directivos, donde quería yo preguntarte, y yo veía en esta película muchos rasgos tuyos. Gracias. Es un compromiso muy grande, Alan, las decisiones que tienes que tomar, y sobre todo cuando las decisiones pudieran no salir como se esperaba. ¿Encuentras algún paralelismo en las personas que desarrollan actividades como la que tú has ejercido durante más de 30 años? La verdad sí en el sentido de que precisamente tú tienes que hacer una conciencia muy profunda y darte cuenta que cuando tú estás atendiendo a una sola persona, pues definitivamente tenemos a alguien enfrente que vamos a buscar cuidar con todo nuestro más profundo esquema de calidez y de apego científico. Pero cuando desde el punto de vista ejecutivo lo que tú hagas, lo que tú respaldes, puede o no implicar una, valga la expresión, una magnificación de las decisiones, porque tu medicamento puede llegar a 5, 7, 10 millones de personas, entonces el paquete, te puedo decir que se ve desde otro ángulo, que casi casi dijera mi abuela, estas canas no fueron de ganas, fue precisamente porque tú quieres poder llegar a tener esa tranquilidad. En la película te deja ver algo bien interesante que es la parte humana de la responsabilidad. Claro. Cada uno de los participantes en la película ve las responsabilidades de su ángulo. El joven que está como controlador de tráfico aéreo eh, definitivamente está con una angustia absoluta, Sí. porque además pues tú tienes una pantalla de radar enfrente. Él no lo está viendo físicamente, está viendo solo la pantalla de radar. Ajá, claro. Pero el trabajador de tráfico aéreo, y en México te puedo decir, los trabajadores de tráfico aéreo en la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México son extraordinarios, Sí. porque nosotros tenemos la bendición de que de repente se va la luz, de que de repente se va el sistema. Ok. Entonces, si tú no tienes esa imagen mental de lo que tú estabas contemplando como espacio aéreo y tus diferentes aviones, pues realmente puedes verte en una situación por demás peligrosa. Y eso en el controlador de tráfico aéreo precisamente es lo que trata de ejemplificar y de representar,
porque él está jugándoselas, no está en la cabina del avión, Ajá. pero está con ellos, absolutamente. Él, su máxima angustia, y tú lo habrás visto en la película, en el momento en que ya no lo ve en el radar, en el momento en Claro, el que él ya se da por jugaron las hecho. cartas. Claro, Exacto, él da por hecho que fue una consecuencia fatal. Y esto que estás describiendo, querido Alan, la fatiga por compasión. La fatiga por claro, compasión es una situación por efecto de estrés crónico que entra en todo este abanico de, para quien nos ve y nos escucha, estamos hablando de personas que están contemplando a alguien que está realizando una actividad que puede implicar una cuestión seria. Vemos al controlador de tráfico aéreo ser relevado de su cargo y su supervisor le dice, yo ya no entendí ahí, querido Alan, si, vamos, entiendo claramente que a Soli le iban a hacer toda una serie de pruebas para determinar si su estado físico, mental y más se encontraba en las condiciones adecuadas, pero también al controlador de tráfico claro, aéreo, ok, claro, ok, claro, claro, claro. ok, Cuando existe una sección que se llama factores humanos ok, en la parte del análisis de accidentes aeronáuticos. Y ese aspecto de factores humanos, tú tienes que, primero que nada, conocer los antecedentes de salud de cada persona que estuvo a cargo del vuelo, ok. ya sea el controlador de tráfico aéreo, ya sea el piloto a cargo, ya sea los sobrecargos, toda la gente que está involucrada va a ser analizada de una o de otra forma. Y entonces analizas desde la salud física, cualquier dato de salud mental, cualquier situación extra que pudo haber dado a notar que había una presión complementaria o una distracción complementaria. Ok. Algo muy interesante que pasa en aeronáutica es que desde el momento en que tú estás autorizado a despegar hasta el momento en que tú pasas por encima de los 10,000 pies de altura, Ujú. en cabina no puedes hablar nada que no sea más que lo estrictamente relacionado con el vuelo. Ok. No puedes hacer ninguna referencia de que, ay, es que fíjate que yo le voy a los del América y no a los del Guadalajara. No, Ok. simplemente ese espacio que nosotros llamamos cabina estéril, precisamente, tiene esa característica. Solo se habla la terminología referente a aeronáutica directamente en coordinación con la gente del tráfico aéreo. Esto tiene una serie de repercusiones muy importantes, porque obviamente tú estás 100% enfocado a lo que está sucediendo con el vuelo o con la parte del trayecto en el que tú te encuentras. Existen desafortunadamente eventos como los que ellos vivieron, digo, Ujú. encontrarte una parvada que te fastidie los dos motores, híjole, es pavoroso, una. Dos, el hecho de que tú vas a acabar aterrizando sobre una superficie que tú dices, ay, pues el agua sí es muy bonita, sí, pero ojo, estás teniendo que visualizar un objeto que está cayendo a más de 180 kilómetros por hora, Ok. que va a pegar casi, casi como cuando nosotros jugábamos a aventar piedritas en el Ah, río. claro, es Bueno, cierto. puede acabar dando saltitos y en esos saltitos colapsarse el fuselaje y simplemente presionar a la gente o hacerlo el avión pedazos. Entonces, por eso el milagro del Hudson se le llama como tal, milagro del Hudson, porque además de todo el avión prácticamente quedó entero. Perdió exclusivamente uno de los motores junto con el aterrizaje en un momento dado, el amarizaje directo, pero fue algo extraordinario que además cuando lo recuperan, corroboran que efectivamente las aspas estaban lastimadas y no podían brindar potencia al avión. Entonces, todo ese tipo de análisis son realmente conjuntados. Ojo, en ese sentido no nada más se analizan la parte física, sino se analiza la parte psicológica, la parte psiquiátrica, incluso si hay algún antecedente. Y es por eso también que tanto el personal de tráfico aéreo como el personal de aviación en general tienen que ser evaluados médicamente cada 6 meses.
Ok. Y ese es un proceso continuo, por la misma responsabilidad que implica que tienen y que deben de cuidar. Y ahí, insisto, México es extraordinario, porque los horarios que se aplican en control de tráfico aéreo en otros países, en México, por las cuestiones de que no hay el personal, hubo un plantón y no alcanzó a llegar el compañero, porque definitivamente a ver si con eso sacamos otro segundo turno, pues muchas veces los tiempos de pantalla, los tiempos de atención no se alcanzan a respetar y se sigue trabajando con seguridad en todos sentidos. Entonces, ese tipo de parámetros son cuestiones extraordinarias. Aquí también te voy a ser muy sincero y digo, no lo voy a negar, la aviación es una pasión. Y quien Sí. está incluido en ese mundo, sea lo que sea el sobrecargo, sea el controlador de tráfico aéreo, sea el mismo piloto, es la pasión de estar en todo esto que implica y que estamos comentando. Y se vuelve muy grato cuando tú dices, es que tengo ahorita ya 3 millones de millas y bendito sea Dios, no me ha tocado ningún percance. Y eso son cosas de veras fabulosas. Lo que fue muy notorio y que eso no era público es, como bien dijiste, todo el cuestionamiento administrativo, burocrático y directamente institucional para ver por qué había acabado echando a perder un avión por haberlo metido en el agua. Que era esa parte que estás describiendo, Alan, es muy interesante que se anime la gente. Es una película desde hace muchos años. Y la parte de Soli, este hombre con 40 años de experiencia en el aire y hablando acerca de la experiencia que tenía al volar, lo vimos como bien describías, mortificado, angustiado, con pesadillas, soñando escenarios posibles que no correspondían a la realidad del acuatizaje, sino que él Claro, en su cabeza tenía una, dos y tres imágenes que lo despertaban de manera intempestiva. Y qué bueno que nos menciones que ese tipo de áreas laborales que también las comparten otras profesiones, como los bomberos, cómo como las no, personas que se dedican a resguardar la seguridad de manera claro, pública y de manera armada. ¿No lo crees, mi querido Alan? totalmente de acuerdo contigo, claro que sí. Y que obviamente, digo, suena fácil tener ese tipo de trabajos, pero la realidad es que implica muchas cosas. Un detalle que, por ejemplo, también podemos tomar de muestra, cuando él finalmente está a bordo de un barquito, que eso fue algo Ay, extraordinario claro. también, lo primero que hace es hablar a su casa y avisar y decir, no importa lo que oigan, no importa lo que suceda, Sí. aquí estoy y estoy vivo. Y no nos pasó nada a nadie. Que eso definitivamente fue un remanso en todos sentidos, porque precisamente fue la tranquilidad de poder decir, todos estamos en orden. Y es cierto, Alan, porque te acuerdas que llegaron a cubrir la noticia y yo dije que Claro, irresponsable es uno de los reporteros diciendo estamos a tantos bajo cero, seguro había bastante frío, hablando de quizás sea demasiado tarde y dando noticias acerca del claro, incidente sin saber que ya había sido rescatada la mayoría, que se habían seguido los protocolos. A mí me sorprendió mucho a la tripulación repitiendo frases que seguro las entrenan. sí, Decía agacharse, prepararse, o una cosa así. sí, sí, Repetían sí, sí, como letanía y sí, me doy cuenta algo que es fundamental. No se improvisó nada. Un piloto, la tripulación y quien quiera que esté dentro de la nave para ofrecer algún servicio está preparado, preparada para saber qué hacer. sí, sí. Sí, existe precisamente todo un proceso para dar esa certificación, para dar esa validación profesional y humana. De hecho, no sé si tú en alguna ocasión lo hayas escuchado, pero precisamente a los sobrecargos, cuando empezaron a participar del medio aeronáutico, en realidad eran enfermeras y enfermeros. Ah, no tenía idea, a ver.
Sí, Ok, qué buen dato. porque precisamente en aquellas épocas, estamos hablando de alrededor de entre 1925 y 1935, que fue cuando empezó la primera parte de la aviación comercial, poco después de la Primera Guerra Mundial, Ok. eh, empezaron valga la expresión, a llevar pasajeros, porque lo primero que llevaron fueron carga, llevaban precisamente las bolsas del correo y eso era lo más famoso, el correo aéreo, porque eso era lo más rápido que podía haber. Bueno, pero cuando empezaron a llevar gente, se dieron cuenta que por las alturas en las que les tocaba volar, por el tipo de avión y porque obviamente había muchos factores que se desconocían, pues la gente de repente empezaba a sentirse mal arriba en el avión. Esto se debía precisamente a que a medida que tú subes de altura, el grado de oxigenación que tú tienes, que recibes en tu cerebro, es cada vez menor. Okay. Y entonces, uno, tienes problemas con la temperatura porque pierdes 1 grado centígrado por cada 1000 pies de altura. Entonces, si Ok, tú tienes a a diez alguien mil volando pies. a 10,000 pies de altura, pues de antemano está 10 grados centígrados más abajo de lo que debía de estar. Ok. Entonces, eso ya es un problema. Y segundo, el grado de saturación de oxígeno, que es menor, pues obviamente te incita a cuestiones de dolores de cabeza, mareos, vómitos, náusea, todo ese tipo de cosas. Y por eso fue que incluyeron precisamente a enfermeras y enfermeros. Entonces, los primeros sobrecargos realmente tenían esa función, porque iban a ser quienes ayudaran a los pasajeros a soportar lo que era el traslado por vía aérea. Entonces, en ese sentido, hoy en día, la capacitación que se les tiene que dar, la certificación que se les tiene que dar, es realmente muy puntual, muy profesional y abordando desde muchos ángulos. Hoy en día, uno de los retos también que ellos tienen que enfrentar es no nada más qué hacer ante una emergencia, sino qué hacer con la parte de precisamente la irascibilidad del pasajero, Ok. porque hoy en día la violencia en los vuelos cada día es más frecuente. Lo vemos en las redes, los vemos pasajeros que filman situaciones donde se desvía un vuelo, recién Claro, sale, ya sea por un comentario inapropiado de los que están prohibidos decir en el aire y en cualquier aeropuerto. Querido Alan, estaba yo pensando ahorita que te escuchaba, esa parte donde pues uno ve a los pilotos con un estado físico que no es casualidad que sean delgados, que no es casualidad que tengan todo ese tipo de requerimiento y no porque sea bueno o malo, simplemente porque ellos necesitan mantener su cuerpo, de lo que nos estás hablando, pues uno vuela una vez de vez en cuando, ellos todo el tiempo, es su trabajo, es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, querido Alan, y evidentemente esto puede implicar un riesgo, y lo hemos hablado tú y yo en algún otro espacio académico, la falta de sueño. no nada más eso, déjame decirte que hay un trastoque muy fuerte con la cuestión precisamente del ritmo circadiano. A lo mejor nuestra audiencia ha escuchado el término de fatiga de vuelo, el jet lag famoso. Ajá, Sí, sí, sí. pero esto va más allá, porque la fatiga de vuelo se da cuando tú, hoy en día, muy fácilmente puedes llegar a volar un México-Madrid y en 11 horas estar en el otro continente. ¡Qué Sí. padre! Pero el otro continente a donde tú llegas tiene 7 horas más allá de tu reloj biológico. Entonces, la adaptación que tú vas a tener que hacer y que tu cuerpo tiene que hacer en ese sentido es algo que le puede tomar desde 2 días, 3 días o incluso más de una semana. Ustedes recordarán cuando teníamos el horario de verano que había gente Claro, que se cierto. desajustaba por una semana y era 1 hora, nada más una Sí, hora. sí, sí. Pero no nada más la fatiga de vuelo se da en ese sentido, sino también se da cuando precisamente vuelas tú norte-sur. Hacer Ok. un vuelo de México a Buenos Aires te puede provocar ese tipo de fatiga tanta igual como si tú hubieras volado, aunque no hayas cambiado ningún horario, porque Ok. simple y sencillamente tu cuerpo está acondicionado a que tú estás biológicamente orientado hacia el norte, hacia el polo norte, al hemisferio del polo norte.
¿Y qué crees? Allá se trabaja el hemisferio del Polo Sur y entonces te topas incluso con cuestiones climáticas bien importantes. Cuando es nuestro verano en el norte, es el invierno en la zona del sur. Entonces, tú puedes llegar a toparte con ese reacomodo de líquidos que hace tu cuerpo y además los cambios de temperatura. Cuando lo haces porque vas de vacaciones, cuando lo haces porque vas a conocer, pues es rico. Pero cuando lo haces y además en 48 horas tienes que volar de regreso, o en Ándale. 36 horas te tienes Exacto. que regresar al otro continente y eres el responsable de asegurarte que todos lleguen bien, entonces el trabajo se pone muy interesante. De ahí precisamente que trabajos como los de los médicos, el trabajo como lo de los bomberos, como los policías, todo el personal que tiene ese tipo de horarios compuestos, pues más bien a veces nos descomponen. De hecho, un dato bien interesante que hay en cuanto a enfermería, por ejemplo, es que las enfermeras que trabajan en los turnos nocturnos tienen más posibilidades de desarrollarte diabetes que las personas que están trabajando en el turno matutino vespertino. Para que veamos a qué grado el metabolismo derivado de los Se llega a cambios afectar, físicos claro, afectados, claro. claro. Y tú recordarás, por ejemplo, la parte cuando existían los vuelos transoceánicos supersónicos del Concorde. Claro. Ellos, a el personal de vuelo del Concorde, les hacían sus mediciones de radiación, porque por la altura en la que ellos volaban, ellos estaban expuestos a una radiación cósmica mucho mayor que a las radiaciones normales de cualquier otro vuelo comercial. Entonces, pues obviamente ellos tenían que medirlos como si fueran técnicos de laboratorio de rayos X, los checaban Ah, y ok. cada determinado tiempo los bajaban porque no podían seguir volando. Con razón lo que la gente que vea la película, que se anime a verla nuevamente con esta óptica, mira qué interesante trasfondo hay detrás de la pregunta que le hacen al momento de que lo están juzgando a Soli, porque pues mucho de la trama es si es un héroe o un villano, ¿no? Si lo Claro, que hizo fue un acto heroico, le preguntan cuántas horas había dormido previo a volar. definitivamente, definitivamente. Y es un parámetro muy importante porque realmente se trastoca el ritmo del sueño de una forma impresionante. Y esto es un parámetro que también el cuerpo va condicionando y va adaptando. Mientras mayor facilidad tengan las personas para adaptarse a esos cambios de usos horarios, a esos cambios de condiciones de luz-obscuridad, porque obviamente va a llegar a verse la persona que está volando en días donde se va en la mañana y acaba llegando en la misma mañana, Sí. y otros donde llega en la noche y sigue con esa noche también en el lugar donde está. Entonces, ese tipo de cosas también para nosotros, cuando nos toque volar, debemos de tratar de tener una idea para que Ok. nos podamos ajustar lo más rápido posible. Lo que definitivamente a mí más me impresionó y que eso se me hizo extraordinario como lo presentaron en la película, es cuando hacen todas las simulaciones Qué intencionales barbaridad. para demostrar que eso que hicieron ellos básicamente fue un error, porque casi, casi así se los imputan, ¿sí? De que, oiga, pero es que se podía haber ido al otro aeropuerto, es que se podía haber ido al otro lado de Nueva Jersey, es que podía haber... Y él dijo, a ver, espérenme tantito, porque obviamente, digo, y él desenmascara toda esa situación de una manera muy elegante, donde les dice, bueno, ¿cuánto tiempo realmente practicaron ellos Ajá. Para para lograr el poder aterrizaje. lograr hacer ese tipo de aterrizajes? Y la parte más maravillosa, que el día que tú tengas la oportunidad de solo revisar esa parte entre que les golpean las aves al avión y que él empieza a reaccionar, ese pequeño lapso, esos segundos que pasan,
son los que hacen la diferencia absoluta. Y eso que comentaste, sí lo recordé ahorita que lo estás mencionando. Fueron 17 intentos los que hicieron Así para es, aterrizar en el simulador, a lo que así Soli es. y él anticipó que ese iba a ser el argumento que iban a dar pues este comité de evaluación de riesgos de transportación, y él pidió que le agregaran, creo que 25 segundos negociaron con él. Y Sí, cuando metieron esa variable y en vivo estaban transmitiendo los simuladores de vuelo con los pilotos experimentados, fallaron, fallaron. todos, Es todos, una... todos, 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 todos. Ahí sí, definitivamente fue una cuestión extraordinaria. Por eso me encantó el cómo presentaron en la película todos los apartados que tiene el análisis de un evento de este tipo de consideraciones. Y déjame decirte, en aeronáutica, ese escenario que tú viste es el que precisamente se hace en todos los casos. Y Okay. se hace en una seriedad y en un encuadre a veces de lo más inhumano que te puedas imaginar. Porque precisamente tú tienes que analizar qué fue lo que pasó con el clima, qué pasó con el avión, qué pasó con las cargas que tenía el avión. A todos nos ha tocado que de repente nos citan para abordar el avión antes, una hora antes, tenemos que estar 2 horas antes en el aeropuerto, Sí. casi casi quiere uno ahorcar a la gente por tenerme ahí esperando a ver a qué horas me trepo y puedo despegar. Pero en realidad lo que se está haciendo es un proceso que se le llama cálculo de carga y balance. Se tiene que identificar cuántos pasajeros llegaron, se tiene que identificar el grado de equipajes que se van a estar transportando, cargas o lo que sea, el clima a donde se está despegando y a donde se va a llegar, la ruta que se quiere seguir y el peso específico del avión y del combustible que va a necesitar. Todo eso es para lo que necesitan esa hora de preparación. Ok. Para darte una idea bien interesante, si tú vuelas un México-París, en tu vuelo, o un México-Ámsterdam, que son 11 horas de vuelo, nada mayor aparentemente hoy en día, sin embargo, además de todo, lo que es solamente comidas, implican 4,5 toneladas de peso adicionales a lo que pesa el avión. Ok. Tú dices, ¿por qué 4 toneladas si a mí nomás me dieron una O sea, charolita? bichito. Bueno, pues precisamente porque son la charola de la charola de la charola de 500 personas. Y entonces cuando los vas sumando, más los refrescos que nos dieron, más el Claro. agua que nos compartieron, más las papitas que nos dieron al final, pues ¿qué crees? Y en ese tipo de vuelos que son más complicados porque tienes comida y desayuno antes de la llegada, pues obviamente son dobles servicios de comida. Por eso un vuelo de ese tipo llega a cargar así hasta 4,5 toneladas de peso en alimentos. Entonces, son detalles que se tienen que ir visualizando y que obviamente cuando los vas conociendo, los acabas disfrutando más, aunque no sepan muy buenos a la hora que te los estás comiendo. Y que finalmente todo esto que nos dices, querido Alan, uno ve al piloto muy bien arreglado, pensando que este hombre tiene el empleo más sencillo y más fácil del mundo, lo Sí, ves porque nomás pasar. pícale. Mucha gente lo llega a mencionar, Claro, ya el avión vuela solo, ya aterriza con aparatos, hay un desconocimiento y en verdad nos encanta tenerte aquí porque, pues aparte de un apasionado en los temas de salud y gran experiencia, los aviones sabemos que es algo que tienes dentro de tu corazón. Y ya para ir avanzando un poco, para cerrar el por episodio, favor. querido Alan, desde la perspectiva de la salud mental, ¿qué fue para ti la película de Soli? Realmente fue tratar de hacer justicia a lo que implica todo el proceso aeronáutico, porque en ese sentido fue algo muy, muy bien presentado en el sentido de que estamos hablando del estrés postraumático y todo lo que implica, la atención profesional a la que la persona está expuesta y afortunadamente el compañerismo y la calidez de la atención de todos los que participaron en la recuperación de la gente que estaba en el río.
Esa parte es muy importante porque más allá de solo contemplar es que eso no me toca a mí, es que ese tipo de cosas no las tenemos que hacer, todo el mundo llegó a buscar ayudar. Y el apoyo que recibieron ellos por parte del personal de la torre de control fue fascinante. Lo que definitivamente fue categórico para mí es cuando escuchan la grabación, cuando realmente se dan cuenta de todo lo que había pasado y que tanto el capitán Soli como su primer oficial le dice, tenemos que hacer una pausa ahorita. Sí, es cierto. Porque fue ese baño de realidad, sí, de darse cuenta lo que había sucedido y lo que pudo haber pasado. Y cómo cobraron conciencia, ¿verdad? Toda la profundidad de lo que ello realmente había sido. Querido Alan, es un gozo, un placer y siempre escucharte y hablar contigo. Tengo gusto, privilegio, hacia las cuentas. 25 años son pocos de los que tengo el placer de estar contigo y de haber convivido en un sinnúmero de eventos académicos y más. Y tenemos muchas ganas, todo el equipo, Isra, de que estuvieras con nosotros para que nos compartieras al analizar una película que efectivamente habla acerca de el impacto del estrés en profesiones y áreas que son de alto grado y nivel de responsabilidad, y establecíamos un paralelismo como en situaciones como las que tú te has desempeñado, si bien no estás encima de un avión, pero las decisiones que se toman generan un gran nivel de compromiso y una gran responsabilidad. Y si tú me permites solo agregar dos conceptos muy simples. Los que quieras. El primero es que a nivel precisamente médico, y es un punto que no debemos de dejar de tomar en cuenta, el desgaste profesional del médico es un desgaste muy, muy, muy delicado y serio. Esto es algo tan serio, esto es algo tan categórico, que me voy a permitir referir un dato que está vigente en Estados Unidos antes de la pandemia y después de la pandemia. Y es que en Estados Unidos, que allá les encantan las estadísticas, se suicidan en promedio 300 médicos por año, lo que equivale a que más de un médico se suicida por día en Estados Unidos, y el 95% de ellos tienen datos evidentes de desgaste profesional. Entonces, ese es un parámetro que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque es una cifra que no se comenta, pero que habla de lo que implica el compromiso, de lo que implica la atención, de lo que implica el desgaste, de lo que implica el que también llega el momento en que por el trabajo se pierde la relación de vida y de familia. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cuidar definitivamente, que nosotros debemos de buscar apoyar a todo aquel que nosotros identifiquemos o aquel que se identifique a sí mismo con ciertos problemas, que no se limite a solo verse cada día más ahogado en su pena y en su dificultad, sino que realmente se acerque y busque el apoyo de quienes lo pueden ayudar, como lo eres tú. Sin duda, querido Alan, gracias por ese dato tan importante para quien nos ve y nos escucha, ya sea que tenga algún familiar, algún amigo, alguien cercano cuya profesión implique estar constantemente tomando responsabilidades que impliquen la vida de alguien más. Y bien lo dices, mi querido Alan, igual de importante es una vida que 155 como el capitán Soli. Pero efectivamente la soledad tan grande que algunas partes de la profesión implica, y yo agregaría tu gran comentario, que como médicos rompamos el círculo del maltrato que tantos años entre nosotros mismos, no necesitamos que alguien más nos eche la manita, nosotros mismos seguimos todavía a la fecha de manera triste y preocupante, manteniendo algunas prácticas que afortunadamente van siendo cada vez menos, pero rompamos con esta tradición que si fuimos forjados al hierro con un mazo y con calor extremo, pues no lo hagamos con estas generaciones. Querido Alan,
Es un placer como siempre, de verdad. Y si nos puedes dejar un correo electrónico donde la gente pudiera escribirte, saber más de ti, tener contacto, nos encantaría. Con todo el gusto del mundo, mi correo es aebarrel como tal, lo que son mis iniciales y mi apellido, @yahoo.com. Todavía ni siquiera llegamos al MX porque este es tan arcaico, entonces, pero sí contesto, así que no hay problema. Mil gracias, querido Alan. Pues nosotros damos finalizado el episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Y antes de despedir, esto último que nos dijo Alan, estudiante de medicina, enfermería, ingeniería, arquitectura, o de cualquier área o cuestión que estés realizando, si pasa por tu cabeza alguna idea que la vida perdió sentido, gusto y placer, acércate a profesionales de la salud. Se puede recibir ayuda, se puede proporcionar. La gente dice es muy caro. Hay instituciones públicas de altísimo nivel que ofrecen servicios, y mi querido Alan lo sabe, desde servicios en línea hasta servicios de manera presencial. Pues ya saben, nos pueden seguir, denle a la campanita y suscríbanse a nuestro sitio de Cinequiatría en YouTube, y en la página de www.cinequiatría.com estará la foto de mi querido Alan, donde podrán posicionarse e ir directamente a su correo electrónico. Alan, ha sido un placer como siempre. Te mandamos un gran abrazo. El privilegiado he sido yo. Muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio contigo y siempre estoy a tus órdenes. Así será. Abrazos grandes, Alan. Gracias. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.